La luz vino al mundo y el hombre amó más las tinieblas que a la luz, y a la claridad no se quieren acercar. Al encuentro número 4, Testigos de la Luz. Con mucho gusto, este servidor, Adriano Padilla Ramírez. En esta experiencia de formación del Seminario Permanente Virtual Encuentro con la Palabra, hemos venido estudiando el Evangelio de San Juan, descubriendo lo que Dios quiere para el creyente a la luz de la fe. Recordamos que hacemos una experiencia de nueva evangelización, de lectura de la palabra de Dios del pueblo creyente, católico, desde la experiencia de la fe, la Biblia como palabra de Dios. Hemos visto el propósito del Evangelio, la luz, la palabra que estaba en la eternidad con Dios, y ahora tenemos testigos de la luz. Veamos el pasaje clave para el día de hoy. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. Él no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Juan 1, 4, 5. Juan Bautista es una figura muy importante y representativa del cristianismo, del Nuevo Testamento, de los 4 evangelios, y también es una figura histórica del pueblo judío. Juan Bautista figura en los 4 evangelios. Es reconocido como el precursor porque fue enviado a preparar el camino del Señor. En los 4 evangelios aparecen en forma diferentes episodios de Juan Bautista. Mateo y Marcos presentan a Juan en la parte histórica, antecediendo a Jesús en el inicio de su ministerio, bautizando en el río Jordán. Lucas presenta el anuncio del nacimiento de Juan como un paralelo del anuncio del nacimiento de Jesús. Juan fue anunciado a su padre Zacarías, quien era sacerdote del templo, y vemos que se le revela su nombre, y luego ese evangelio también muestra un parentesco entre Jesús y Juan Bautista, familiar por el lado de Isabel y de María. Entonces, Juan en el evangelio de San Juan se le llama Juan, no se le llama el Bautista como en los demás evangelios. Justamente en el evangelio de San Juan no se habla del discípulo amado con el nombre de Juan, justamente se le llama el discípulo amado, y es una de las evidencias que hay para referir que este evangelio tiene por antecedente, por antecesor o por fuente el discípulo Juan, hijo de Zebedeo, a quien en el evangelio se le llama el discípulo amado. Veremos entonces en este encuentro 3 elementos fundamentales. El primero, Juan es enviado por Dios. ¿Qué significa esto de Juan enviado por Dios? Y nos concentramos en la palabra enviado, en el evangelio, en el griego, y también lo que significa para el creyente. En segundo lugar, trataremos de testigos de la luz. Es decir, Juan vino para dar un testimonio, para dar testimonio de la luz. ¿Qué significa esto de ser testigos de la luz también para los creyentes? Y finalmente, el testimonio de Juan tiene un objetivo, y es para que todos crean por él. Así como San Juan, el evangelista, nos dijo en el propósito del evangelio, recuerden, que este se escribió para que todos crean por medio de él, es decir, para que conozcan a Jesús y crean por medio de él. Pero Juan Bautista también viene a dar un testimonio para que por él crean en Jesús. Vamos a ver esos diferentes momentos. En primer lugar, un hombre enviado de Dios. Recordemos que los versículos 1 al 5 nos presentaban a la palabra eterna, la luz, la vida eterna que estaba con Dios, que era la luz de la humanidad. Ahora, los versículos 6 al 8, empezamos a acercarnos al descenso del verbo de la palabra eterna
hacerse hombre, como lo veremos en los versículos siguientes. Y el camino que se utiliza es Juan Bautista. Juan Bautista es el medio para preparar de parte de Dios la llegada al mundo y a la historia del Hijo de Dios. Juan Bautista no viene por cuenta propia, es enviado por Dios. Y la palabra enviado en griego, como aparece en el Evangelio de Juan, es apestálmenos, que es un participio perfecto pasivo de apostelo, que es la palabra, que es el verbo enviar. Pero enviar con una misión especial. Recordemos que hay una palabra formada de esta palabra griego apostelo, que es muy conocida por nosotros, apóstol. Realmente apóstol no es una palabra originalmente castellana, sino que es una formación de apostelo, el que es enviado. Entonces, veremos en qué consiste esa misión fundamental de Juan Bautista como enviado de parte de Dios. En primer lugar, el principal enviado en el Evangelio de Juan es el mismo Jesús. Así nos lo dice en el capítulo 17, versículo 3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo. En muchos pasajes del Evangelio de Juan, Jesús es el enviado de Dios. Es el principal enviado. Ahora bien, Juan Bautista reivindica también el hecho de ser enviado. Nos lo muestra en el capítulo 1, versículo 33 y en otras partes de los primeros capítulos. Dice, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo. Y luego veremos esa cita completa. Aquí, ¿qué importa? Que yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar. Juan tiene conciencia de que él es enviado con un propósito definido, con un propósito concreto. Es consciente de su llamado. Y es un aspecto importante para la vida del cristianismo, y es que quien es llamado verdaderamente es consciente de su llamado desde niño. Y ese llamado no termina, siempre tiene una oportunidad para realizarse. La palabra de Dios no caduca. Si Él llama, siempre habrá una oportunidad de cumplir su llamado. Ahora bien, Juan Bautista tenía en los evangelios unas referencias del Antiguo Testamento. Es decir, Mateo y Marcos utilizan referencias del Antiguo Testamento, sobre todo los profetas Isaías y Malaquías, para presentar lo que iba a ser el trabajo, la misión de Juan Bautista. Y estos textos son muy conocidos. Se leen, por ejemplo, en el tiempo de Adviento, cuando se viene a preparar el nacimiento de Jesús, en la celebración pues, que se hace católica cada año, en la Navidad. En el Adviento se empiezan a hablar de los profetas que decían que alguien va a venir a preparar el camino para la venida del Hijo de Dios. Veamos en Isaías 40, del 3 al 5. Una voz grita, en el desierto preparen un camino al Señor, allanen en la estepa una calzada para nuestro Dios. Que los valles se levanten, que montes y colinas se abajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se nivele, y se revelará la gloria del Señor, y la verán todos los hombres juntos. Ha hablado la boca del Señor. Este texto, que es conocido, una voz grita en el desierto, preparen un camino para el Señor, también es referido por Malaquías de otra manera. Dice, he aquí, yo envío a mi mensajero a allanar el camino delante de mí. Y Malaquías, en los versículos 5-6, dice, 4-5-6, dice, y yo les enviaré al profeta Elías antes de que llegue el día del Señor, grande y terrible. Reconciliará a padres con hijos, y a hijos con padres, y así no vendré yo a exterminar la tierra. Veamos, en estas citas, entonces Juan es presentado como el que va a venir delante del enviado de Dios, del Hijo de Dios, del Mesías, y va a preparar el camino. Y también tiene una misión que es reconciliar, como un nuevo Elías. El profeta Elías es una figura que también se anunciaba
como preparatoria del Mesías. Cuando fuese a venir el Mesías en el pueblo de Israel, lo predecería el profeta Elías. Y recordemos que cuando Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Algunos dicen que han escuchado que eres Elías o uno de los profetas. También de Juan Bautista se dijo que era como un Elías, el gran profeta del Antiguo Testamento que ahora estaba preparando el camino del Señor. Realmente son figuras a las que se alude y que también estaban en las profecías mesiánicas. Entonces, hacemos una aplicación para nuestra vida, le hemos puesto en la pantalla completa, para que revisemos qué significará eso de ser enviado y el sentido de enviado y el sentido del camino que debe preparar Juan Bautista. Como enviados, al estilo de Juan Bautista, los creyentes por el bautismo también son llamados a dar testimonio del Hijo de Dios, y eso significa también preparar el camino. Y esa preparación del camino significa allanar y rebajar lo que está alto y subir lo que está bajo. En la historia de la salvación, Dios ha enviado a muchas personas con una misión especial de su parte. Al igual que muchos profetas, el Antiguo Testamento, la misión de Juan le costará la vida. Levantar lo caído y abajar lo elevado, enderezar lo torcido y aplanar lo escabroso, requiere anunciar y denunciar, decir la verdad a humildes y poderosos, algo que implica siempre estar dispuestos a dar la vida. No en vano los términos testimonio y martirio provienen del mismo vocablo griego, martureo. Por otra parte, el Evangelio de Dios, según Malaquías, tiene también la misión de reconciliar no solo a las familias, sino a la sociedad entera. Los creyentes hemos de buscar la reconciliación profunda de los corazones que trae Jesucristo en medio de las divisiones que desangran a nuestra sociedad. Y ahí entonces la aplicación, reflexión para la vida del creyente, de cómo el desafío de Juan el Bautista implica preparar también en el mundo y en la vida un camino para el Señor, y es la misión de los enviados, de los misioneros, de los que sienten en la iglesia de Dios la necesidad de anunciar el Evangelio y reconciliar el mundo en medio de tantas divisiones como las que tenemos entre nosotros hoy día. Veamos entonces la segunda parte, que significa testigo de la luz. ¿Qué es ser testigo de la luz? Juan fue llamado para un testimonio, para dar testimonio de la luz. Entonces, testimonio o dar testimonio hace parte de un lenguaje judicial del Antiguo Testamento. Se requería varios testigos para confirmar la verdad o veracidad de algún asunto. Y lo podemos ver en Deuteronomio 19:15 y en otras partes del Antiguo Testamento. Ponemos esta cita. Un solo testigo no bastará como prueba contra un hombre por cualquier culpa o delito. Por cualquier delito que haya cometido, solo por declaración de 2 testigos o por declaración de 3 testigos se podrá fallar una causa. Es la palabra de Dios en el libro del Deuteronomio. Entonces tenemos que cuando hablamos de testimonio y de ser testigos, estamos aludiendo a un imaginario colectivo que hay en el pueblo de Israel del Antiguo Testamento, de cómo se confirmaba la veracidad de algo. Y también sabemos que existen en los tribunales judiciales del mundo la importancia de los testigos. Entonces, para hablar de Jesús en el Evangelio de Juan, tenemos 7 testigos o 7 categorías de testigos. En primer lugar, el Padre da testimonio de su Hijo, lo vamos a ver. En segundo lugar, el mismo Hijo, Jesús, da testimonio de sí mismo. En tercer lugar, el Espíritu Santo da testimonio. Aquí vemos la Trinidad. En cuarto lugar, las Escrituras dan testimonio del Mesías, el Hijo de Dios. Veremos también que en quinto lugar, Juan Bautista, las obras de Jesús y finalmente varios testigos. Estos testigos aparecen en diferentes partes del Evangelio. Hemos puesto una cita por cada uno de los testigos que dice el Evangelio de Juan que dan testimonio de él. Primero el Padre. Dice en Juan 5:37, y el Padre que me ha enviado
es el que ha dado testimonio de mí. Ustedes no han oído nunca su voz, ni han visto nunca su rostro. El Padre da testimonio de su Hijo. Segundo lugar, el Hijo da testimonio en 8:14. Jesús les respondió: aunque yo dé testimonio de mí mismo, mi testimonio vale, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Jesús da testimonio de sí mismo. Y dice que su testimonio es verídico porque Él sabe, porque tiene experiencia. Tengamos en cuenta estos testimonios del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y todos, porque van a tener un hilo conductor, algo en común. El Padre que estaba con el Hijo da testimonio porque tiene conocimiento experiencial. El Hijo da testimonio porque sabe de dónde viene, tiene autoridad. En tercer lugar, el Espíritu Santo. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. El Espíritu da testimonio del Padre y del Hijo. Fundamentalmente el Espíritu es quien aplica la vida nueva, la salvación que trae Jesucristo a las personas. En cuarto lugar, las Escrituras. Ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. Es la palabra de Dios en Juan 5:39. Vemos entonces que Jesús, en el Evangelio de Juan, acude también a las Escrituras para mostrar, con Moisés, por ejemplo, cómo los profetas hablaban de la venida del Hijo de Dios, del Mesías, es decir, daban testimonio de Él. Los siguientes testigos, los últimos 3 testigos, entonces, son Juan Bautista, ya es el tema que estamos viendo, y dice en capítulo 1, versículo 15, Juan dio testimonio de Él cuando clamó a las multitudes. A Él me refería yo cuando decía, alguien viene después de mí, que es muy superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. Vemos entonces que Juan da testimonio y su testimonio es válido en el sentido de que es enviado por Dios y que, como veremos, su testimonio va en la línea de hablar de lo que Dios le anunció que haría el Hijo de Dios, es decir, bautizar con Espíritu Santo. En segundo lugar, o en sexto lugar, las obras de Jesús. Dice, Jesús les respondió, ya se los he dicho y ustedes no creen, pero las obras que yo hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí. La palabra de Dios en Juan 10:25. Las obras dan testimonio, acreditan quién es Jesús. Y finalmente varios testigos. Hemos puesto 2 citas. La primera de Juan 12:17. La gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro de la tumba y le resucitó de entre los muertos, daba testimonio. Y la segunda cita de 15:27. Pero también ustedes darán testimonio porque desde el principio están conmigo. Como están conmigo, pueden dar testimonio. La gente que vio cuando Jesús llamó a Lázaro daba testimonio de lo que vio. Y hay una cita que hemos traído acá en otros encuentros de la primera carta de Juan, donde el apóstol Juan escribe diciendo, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado acerca del verbo de vida, eso es lo que les damos a conocer. Es decir, damos testimonio de una experiencia, de una realidad. Y entonces eso nos pone en la lógica de entender qué es lo que es un testigo. Un testigo presencial de los hechos es el que da testimonio. Yo no puedo atestiguar lo que yo no conozco, lo que yo no veo. Aunque estamos en un mundo, tristemente, en el que utiliza los testigos, compra testigos para cambiar las versiones. Se ve entre nosotros y se ve en todo el mundo. Es más, cuando crucificaron a Jesús, antes hicieron un juicio y en ese juicio llevaron a unos testigos. Pero habían comprado esos testigos para que cambiaran la versión, para que dijeran la versión amañada de los sacerdotes, de los doctores poderosos de ese tiempo. Así que no es nada nuevo este tema de los testigos. Juan Bautista manifiesta claramente el hecho que respaldaba su testimonio. ¿Qué respaldaba el testimonio de Juan Bautista? Lo dice la palabra de Dios en Juan 1, del 32 al 34. He visto al Espíritu que bajaba como una paloma del cielo y se quedaba sobre él. Y yo no le conocía,
Pero el que me envió a bautizar con agua, me dijo, aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le he visto y doy testimonio de que es el elegido de Dios. Como Dios le había hablado a Juan Bautista, lo había llamado y le había indicado cuál era la señal para que él diera testimonio, Juan Bautista da testimonio. Dice, yo he visto venir el Espíritu Santo sobre él y por eso es el elegido de Dios y doy testimonio. Juan era testigo de la luz en una misión de parte de Dios sobre su Hijo mediante la confirmación del Espíritu Santo. En este sentido, entonces Juan es testigo de la luz porque viene de Dios Padre enviado para dar testimonio de su Hijo por la confirmación del Espíritu Santo. Es decir, es el Espíritu Santo en quien evidencia quién es Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Y es la obra de la Trinidad en la persona. Quien va a dar testimonio está en la experiencia de Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, aplicación para la vida del creyente. Primero, ser testigos de la luz significa dar testimonio de la muerte y resurrección de Cristo. Para el creyente, ser testigo es dar testimonio de Cristo muerto y resucitado, Señor de vida, dador de vida. Y lo vemos en la escogencia de los discípulos. Recuerden que en los Hechos de los Apóstoles, cuando se quiso escoger a uno en reemplazo de Judas y escogieron a Matías, la elección la hicieron entre aquellos que habían sido testigos de la experiencia de la muerte y resurrección de Cristo. Y en el caso de San Pablo, el gran apóstol de los gentiles, él dice muchas veces cómo él tiene la experiencia, porque a él también se le apareció Jesucristo, porque tiene la experiencia de Cristo muerto y resucitado, y fue él el que lo envió a anunciar el Evangelio. Es el Espíritu Santo quien confirma a nuestro espíritu que somos hijos de Dios y nos capacita para ser testigos de la luz. Es muy importante esta confirmación del Espíritu de Dios en nosotros. Solo cuando el Espíritu confirma en nosotros que somos hijos de Dios, tenemos esa necesidad, ese deseo, esa impronta de salir a comunicarlo a otros, a decir que en Él hay vida, vida plena, vida nueva. Sin la experiencia personal de ser hechos hijos de Dios en Cristo, no tendremos ningún testimonio verdadero que ofrecer. Y esto es importante porque hablando de nueva evangelización en la iglesia, tenemos que ser conscientes que solamente podrá haber una verdadera evangelización, como hemos venido diciendo, si hay una experiencia de Cristo Señor y Salvador en la vida de las personas, que los lanza a vivir en comunidad, a amar y a servir al prójimo y por tanto a anunciar el mensaje de salvación. Solamente así podremos dar un fruto verdadero de testimonio en la experiencia de Cristo. Por lo tanto, la llamada pastoral en la iglesia no comienza con los actos, los movimientos, las estrategias y todas las cosas que se hacen con muy buena intención. Tiene que comenzar por la experiencia fundamental de ser testigos de Cristo, vivo, muerto y resucitado. Finalmente, vemos el tercer punto. Recordemos que Juan Bautista fue llamado para un testimonio, para dar testimonio de la luz. Y en el versículo 8 dice, para que todos creyeran por él. Entonces, Pablo en Éfeso, a un grupo que solo conocía el bautismo de Juan, le dijo esto en los libros de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 4. Juan bautizó con un bautismo de conversión, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, o sea, en Jesús. El testimonio de Juan, entonces, pretende suscitar la fe. Es decir, Pablo les está diciendo a este grupo de personas en Éfeso, quienes parece que eran seguidoras de Juan Bautista en cuanto que solamente han conocido el bautismo de Juan. Ya veremos que en la última parte que Juan Bautista y sus discípulos prosiguieron después incluso a la muerte de Jesús. Entonces, Pablo les dice, Juan bautizó con bautismo de conversión, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, o sea, en Jesús. Como quien dice, no hay que quedarse en Juan Bautista, había que pasar a creer en Jesús. Entonces, el testimonio de Juan lo que quiere es suscitar la fe, llamar a la fe. Creer, que es en el griego pisteu, es usado 100 veces en Juan.
el número de veces que se utiliza la palabra creer en Juan supera en 9 a los demás evangelios. Y claro, está dicho de otra manera también en San Pablo. San Pablo utiliza la palabra fe cantidad de veces. Entonces, el creer es muy importante para el Evangelio de Juan. No en vano se ha llamado el Evangelio de la fe. Creer implica, entonces, conocimiento de unos hechos, cambio en la manera de pensar, confesión de fe y un compromiso de vida que persevere hasta el final. En este sentido, ¿qué tenemos? Que la fe no es solo un asentimiento mental, decir sí, yo creo. Implica también una confesión, y la confesión se hace cuando hay una experiencia profunda de ello. Implica un compromiso de vida y una perseverancia. Algunas veces algunos dirán, no, es que alguna persona creyó por unos momentos, pero luego ya dejó de creer. Desde el Evangelio eso no es posible. Dice en San Juan, más adelante veremos, dice, salieron de nosotros, ya no están con nosotros, pero si salieron de nosotros es porque nunca fueron de los nuestros. Es decir, la experiencia de fe profunda marca al creyente y hace que persevere en su fe para siempre, en medio del crecimiento, de las dificultades, de la conformación de la imagen de Cristo en él, las dificultades del pecado, pero en medio de todo esto, la fe crece. Comienza como una semilla, pero crece hasta ser un árbol grande. Entonces, finalmente una nota sobre esto de que Juan no era la luz. No sé si les ha llamado la atención que en el Evangelio se dice, no era la luz, vino para dar testimonio de la luz. Y ustedes y yo podríamos decir, bueno, ya sabemos que él no era la luz. ¿Por qué el Evangelio dice esto? Bueno, ustedes recuerden también que en otros Evangelios a Juan se le presenta reconociendo que es más grande Jesús que él. Y claro, es una realidad. Pero además es una pedagogía también de los Evangelios, porque hay una tradición que continuó después de Juan, y al parecer en el primer siglo había algunas comunidades seguidoras de Juan Bautista, porque fue un personaje muy importante, reconocido también por los judíos como alguien importante, al quien le iban a consultar también. Finalmente, una nota sobre la insistencia del Evangelio en que Juan no era la luz. Leemos el texto que tenemos en pantalla. La importancia de Juan Bautista entre judíos y cristianos del primer siglo y la continuidad de algunos discípulos de Juan después de su muerte produjo confusión entre las primeras comunidades cristianas. Los evangelios quieren dejar claro, en palabras del mismo Juan Bautista, que su papel era menor que el de Jesús. Juan no era la luz, ni era digno de desatar la correa de la sandalia de su maestro, como se ha dicho en los otros evangelios. Es decir, esto es importante también para la vida del creyente. Es decir, no creerse a sí mismo, mucho más de aquello que dicen los evangelios. Y es cuando vienen a Jesús, los discípulos, después de estar muy felices porque muchas cosas han hecho, muchas cosas han pasado, entonces Él les dice, digan simplemente, siervos inútiles somos. Todo creyente es como Juan Bautista, enviado por Dios para dar testimonio de la luz. En primer lugar, eso es una reflexión que hacemos al final de este evangelio, una reflexión para nuestra vida en la lectura de estos 3 versículos. Continuaremos con la lectura del evangelio, esta lectura comentada de la palabra de Dios, en el texto que ustedes encontrarán y en este video. Todo creyente es como Juan Bautista, enviado por Dios para hacer testimonio de la luz. Su testimonio, es decir, el martirio, la misma palabra, dependerá del grado de unidad que tenga con Cristo, la vid verdadera, ya que sin estar unidos a Él no podemos dar fruto. Si nuestro testimonio cristiano no resulta exigente, no incomoda, ni convence a nadie, habría que revisar nuestra experiencia de fe. Ser testigos de la luz es como aquello de cuando contamos a alguien sobre un tratamiento curativo, algo que nos ha pasado. Deseamos que los otros reciban el mismo resultado milagroso que nosotros. Aquí puedo expresar personalmente para que se vea que es algo que hablamos de lo que creemos y lo que vivimos. Puedo contar un ejemplo. En algún momento tuve una mejoría, una sanación muy buena, milagrosa.
por la planta llamada sábila, en una inflamación del colon. Y después un día me descubrí hablándole a unas personas y cuando estaba hablando les estaba diciendo, y yo doy testimonio de que la sábila es lo mejor. Pero lo que yo estaba tratando de hacer es que ellos entendieran, personas que también tenían problema de esto, que si utilizaban la sábila o un jugo o lo que sea, les iba a sanar. Es decir, uno quiere que el otro entienda lo bueno, lo que uno ha vivido. Entonces el testigo de la luz es el que no da un testimonio por dar un concepto, por quedar bien, por un trabajo ni siquiera. El testimonio tiene que ver con aquello de desear que el otro reciba. El Evangelio está hecho como un testimonio para que ustedes crean, para que crean en el Hijo de Dios, para que creyendo en Él tengan vida plena por medio de Él. El testigo de la luz no busca aplausos, sino mostrar a Jesús, la luz verdadera que vino a este mundo. Y es una buena manera también de revisar en nuestro tiempo y en la historia de la humanidad los testigos verdaderos de Jesús, el que es pequeño, humilde y acepta que es Jesús el que debe prevalecer. Dice Juan, es importante que Él crezca y que yo disminuya. Pidámosle a Dios que nos regale su Espíritu Santo para que sea Él el que nos muestre su palabra en nuestra vida y para que esta palabra sencilla, en esta forma como lo estamos presentando acá, esperando no deslumbrar con conocimientos, sino solo llegar al alma y al corazón de quienes lo escuchen, que esta palabra sea viva y eficaz. Oremos así: Padre Santo, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, porque tú nos llamas a anunciar tu palabra, la de tu Hijo Jesucristo, que es viva y eficaz. Te pedimos que todos los que reciben este encuentro con la palabra sean llamados por ti a creer y alumbrados, iluminados por la luz del Espíritu Santo, para que vivan en el Hijo de Dios, Señor y Salvador de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias. Bendiciones.